¿Me confirman, jóvenes, si están viendo la imagen de la raíz que les estoy compartiendo? Sí, Sí, profe. Sí, Muy bien, vamos a hablar un poco de la anatomía de la raíz de la planta, ya que nuestra materia tiene que ver con la nutrición vegetal y la planta se alimenta básicamente por la raíz. Entonces hay que entender el aparato bucal, ¿no? De la planta, el molino. Entonces, este es un corte histológico de una raíz principal. Como pueden ver, este corte se da de forma eh, longitudinal aquí en la raíz y se hace una ampliación. Pueden ver ustedes que es una célula epidermática en todo el exterior de la célula. Está la parte central, que es la zona corchosa, que se le llama, el córtex, donde está el centro de la raíz, donde está la endodermis. También aquí están los tubos gilemáticos. Y esta perimetral de color naranja se le denomina banda de Caspar y ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, el flujo de nutrientes a través de la raíz o el flujo de iones es el agua y los minerales que están disueltos y entran a este córtex radical desde la epidermis y se desplazan en solución por dos rutas. Es decir, la comida entra por aquí, por la epidermis, por la parte exterior de la raíz y básicamente toma dos rutas. La apoplástica y la simplástica. Ahorita vamos a hablar de eso. El apoplasto es que el nutriente pasa por las paredes celulares porosas que están interconectadas. Y el simplasto es que va desde el citoplasma de una célula a la siguiente a través de plasmodesmos que se van interconectando. Entonces, el concepto de apoplasto son las células vegetales que están conectadas por la pared celular que forma una matriz porosa continua denominada espacio libre aparente o apoplasto. Es todo lo que está por los perímetros de las células. Por lo tanto, el apoplasto está formado por las paredes de las células y los espacios intercelulares más el tejido de la estela. Este es libre acceso al agua, principalmente hacia los vasos del xilema. Y el simplasto, que es la otra vía por donde se nutren las plantas, está formado por los protoplastos. Esta porción de células en el interior de la membrana plasmática. El simplasto de toda raíz es un sistema continuo, ahorita lo vamos a ver. Los protoplastos están conectados de célula a célula por cordones de citoplasma que penetran la pared celular llamadas plasmodesmos. Entonces aquí está el corte de la raíz. Entonces podemos observar las células de la epidermis, que son las más externas o las que están en la parte externa de la raíz. Aquí se puede ver un pelo absorbente o una raíz primaria, ¿no? Una raíz, esta puede ser una raíz primaria y esta es una raíz secundaria o un pelo absorbente. Entonces, las dos vías que comentamos es el simplasto, que el nutriente pasa a través de que el pelo radicular hace contacto con el nutriente y lo absorbe el nutriente y pasa a través de la célula y luego llega a este protoplasto que es donde está unida con la otra célula. El nutriente pasa a través de toda la célula, llega al otro protoplasto y la cruza hasta llegar al centro, a la endodermis, que es donde se encuentran los vasos gilemáticos. La otra vía que dijimos de absorción de nutrientes es el apoplasto y es por medio de los espacios de paredes celulares interconectadas. Entonces el nutriente entra a la parte interna del apoplasto, que es la parte exterior de la célula. Entonces en la epidermis es absorbida con D, no con B. Cuando es absorbida es que entra dentro de la raíz, pero cuando es absorbida con D, solamente es un contacto externo y el nutriente va a través de las células, perdón, va por fuera de las células, a diferencia del simplasto que va atravesándolas. El apoplasto va por la parte exterior de las células, sorteando las membranas celulares, pasando a través de ella hasta llegar a la parte central donde se encuentran los gilemas, ¿no? El tubo gilemático,
donde hace el movimiento de los nutrientes y de agua hacia la parte aérea de la planta. Entonces son básicamente las dos formas de absorción de nutrientes. También comentamos hace un momento que hay una banda de Caspari. Aquí la podemos ver. Entonces la raíz de una planta es la raíz principal, raíces secundarias y pelos absorbentes. Entonces la raíz secundaria con este corte histológico se le hace de forma longitudinal. Vemos que es la epidermis, la parte perimetral de la célula, y luego la endodermis, que es la parte central. Entre medio está las células del mesófilo o córtex celular, también es zona corchosa. Pero en el puro centro, antes de llegar al gilema, se encuentra esta banda de color naranja que se denomina banda de Caspari. La pueden ver ustedes aquí, que es una banda especial que protege a las células del gilema de las plantas. Esta banda de Caspari, su función principal es evitar que pase a través de ella los patógenos o elementos no deseados por la planta. Entonces, ¿qué es lo que hace la banda de Caspari? Obliga a que los nutrientes que vienen por medio de la vía del apoplasto que dijimos hace un momento, que se vienen sorteando las células entre ellas para llegar hasta el centro de la raíz, donde está el gilema. Al llegar a la banda de Caspari, a esta zona central, las obliga a los nutrientes a pasar a través de la célula, porque ya no hay acceso entre ellas. Aquí es una banda de, de un material insoluble que no permite que pase nada a través de estas células. Están unidas tan fuertemente por esta banda de un material corchoso que solamente el nutriente tiene que pasar a través de la célula. Y el que ya viene de forma simplástica entre las células, pues no tiene ningún problema porque ya viene aceptado, es decir, ya pasa una frontera de célula a célula, y al llegar aquí a la banda de Caspari, que es la parte central, pues no tiene ninguna limitación porque ya es un nutriente probado, ¿no? Que no tiene ningún inconveniente, que pasa a través de las células y no es un patógeno, o ya se comprobó que es un nutriente que ocupa la planta. Entonces pasa el que viene de la forma por la vía del apoplasto como la del simplasto, a fuerzas tienen que pasar a través de la célula porque la banda de Caspari no lo permite, ¿no? Entonces el movimiento de agua a través de la endodermis hacia el centro de la raíz tiene que ser por medio de las células. Tiene que pasar esa frontera. Entonces aquí podemos ver otra vez los mecanismos de absorción nutrimental. La absorción activa es la que hace contacto y el nutriente en este de color azul pasa a través de la célula del pelo radicular y se va atravesando todas las células, atravesándolos por medio de sus plasmodesmos, que son las uniones entre célula y célula. Y al llegar aquí a la banda del Caspari, en la parte central, en la endodermis, entra de manera ideal. Asimismo, la absorción pasiva, que es la otra forma que dijimos que era la del apoplástica, ¿no? La apoplástica es de color verde, si pueden observar aquí, llega a la raíz y entra entre medio de las células. Entonces, a través de las células no puede pasar, se va por las orillas, sacándole la vuelta a la célula por toda la zona que no hay que atravesar una membrana. Entonces, el nutriente va avanzando hacia el centro de las células, de las raíces, hasta que llega a la banda de Caspari y aquí se detiene. Pueden observar aquí el color en color verde que no pasa al gilema, ¿de acuerdo? Porque la banda de Caspari hace esa barrera de que tiene que pasar a fuerzas a través de las membranas, a través de las células, ¿no? Entonces, en el apoplasto podemos encontrar una gran cantidad de patógenos que pueden estar aquí tratando de entrar a las células y no se les permite el acceso, así como a nutrientes que en ese momento no se requieren, ¿no? Si la célula ocupa este nutriente que está en la parte exterior, entonces lo jala por medio de ósmosis, ¿no? Entonces aquí están los conceptos, ¿no? El pelo radicular, la epidermis, que son las células externas, la corteza o la zona central del mesófilo de las raíces, la endodermis, que es donde está la banda de Caspari, el periciclo, que son las células internas donde se encuentran los gilemas, y el floema, ¿no? Que son las células que le dan el acolchonamiento de estos tubos conductores para llevar los nutrientes desde la raíz hasta las hojas.
En esta imagen ampliada podemos ver la banda de Caspari con el color naranja. Entonces, ¿cómo vienen los nutrientes por medio del apoplasto en color rosa, perdón, rodeando las células y al llegar aquí a la banda de Caspari, los obliga a cruzar hacia adentro de la célula, cambiando al color azul y luego pasa hacia adentro del gilema, ¿no? Y la ruta del simplasto, que es la color azul, sí viene cruzando células y al llegar a la banda de Caspari, pues no tiene ningún inconveniente porque hay una interconexión de uniones aquí entre las células y pasa a través de la banda de Caspari, que es la frontera, y el nutriente llega al gilema para poder subir hacia la parte superior de la planta. Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar a la célula por sus componentes. Aquí pueden ver un dibujo de una célula donde están estas uniones entre célula y célula. Estas uniones son las que le dan la estructura a la pared celular. Entonces, dentro de la célula aquí se encuentra el núcleo, aquí está el tonoplasto, que es la membrana de la vacuola. Aquí se encuentran las mitocondrias, plasmodesmos, cloroplastos, la pared celular que es esta que le da la estructura, la rigidez, y este es el plasmodesmo, ¿no? Que es el que hace un contacto entre célula y célula. Entonces, cuando tenemos la célula en diferentes concentraciones, estas se encuentran, cuando están turgentes, podemos ver que la parte interior de la célula está turgente, está hinchada. Si pueden ver aquí la membrana, donde está el citoplasma, se encuentra embebido la vacuola, el núcleo, las diferentes organelos como estos cloroplastos, se encuentran bien llenada la célula. Pero cuando ésta empieza a tener una deficiencia de agua, una plasmólisis, empieza a haber estos espacios vacíos entre pared celular y la membrana. Y cuando la célula está pues a punto de morir, aquí pueden ver cómo los espacios vacíos son mayores que el espacio ocupado por la célula. Entonces, no pierde su turgencia, su forma la célula porque la pared celular es rígida, esta no se mueve junto con la membrana, pero la membrana sí. Entonces, en este estado de una membrana plasmática totalmente colapsada es cuando tenemos una planta marchita, ¿no? Entonces, la pared celular es la que le da esta forma a la célula vegetal. Esta pared celular tiene diferentes componentes. La pared celular de maíz, por ejemplo, tiene un diámetro de 500 a 3000 nanómetros. La pared celular del córtex, que es la parte interior esta, tiene un diámetro de 100 a 200 nanómetros. Y los poros de la pared celular son mayores a 5 nanómetros. El agua tiene un tamaño de 0.3 nanómetros, por lo que es muy pequeña y no hay ningún inconveniente en pasar a través de estos poros de la pared celular. La sacarosa, que es un azúcar que utiliza mucho el cultivo, tiene un tamaño de 1 nanómetro, entonces es muy pequeño. No tiene ningún problema para pasar a través de estos poros. El potasio hidratado tiene un tamaño de 0.66 y el calcio hidratado de 0.82 nanómetros. Entonces, el tamaño de estas moléculas es más pequeño que el poro por donde se alimenta la célula, por eso es que puede ser absorbido de manera eficiente. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar del transporte de iones. La absorción nutrimental se da por un transporte en la membrana celular. Nosotros sabemos que la célula tiene una membrana celular que está en la parte cubriendo toda la parte o cubriendo toda la célula. Esta membrana está formada por dos capas de fosfolípidos, como las ven aquí. Ahorita los vamos a ver a una mayor claridad. Tiene dentro unas proteínas que se encuentran para darle estructura a esta membrana celular. Estas proteínas se encargan de absorber los nutrientes y pasarlos a través de esta membrana para que la célula pueda hacer sus funciones. Tiene proteínas que son periféricas, que solamente están afuera, y proteínas integrales,
que son las que atraviesan la membrana de lado a lado. Entonces, esa composición de los fosfolípidos o lípidos son cabezas de fósforo y un cuerpo de grasa. También hay glicolípidos, que son azúcares con un cuerpo graso, y esteroles, que son otros cuerpos grasos, estos que le dan a la célula esa movilidad, ¿no? Por medio de esto es que la célula no es rígida y esto le permite que sean flexibles. Las proteínas, estas que se encuentran embebidas en la membrana, son catalíticas. Algunas son enzimas que tienen función de ATPasas, que hacen función de producir ATP. También son transportadores y también son estructurales, que le dan forma o estructura a la membrana celular. Esta estructura afirman que está organizado como un tipo sándwich o emparedado, que es una capa biomolecular de lípidos en el centro, pero con moléculas proteicas absorbidas en las superficies internas y externas. También se ha clasificado como un modelo de mosaico fluido, es decir, que se puede mover, ¿no? Este mosaico puede moverse. Aquí están entonces las proteínas que son periféricas, las que solamente están por fuera, como pueden ver esta, solamente están por un lado de la membrana, y las que son integrales, que están atravesando toda la membrana. Entonces estas proteínas se encargan de absorber los iones. Si se dan cuenta, el agua o el oxígeno sí puede pasar a través de la membrana, pero a través de la proteína pasan ya ciertos elementos necesarios, ¿no? Estas glucoproteínas, que tienen un carbohidrato en la parte exterior, este carbohidrato, la función que tiene es de identificar los nutrientes que hacen falta a la planta. Entonces este azúcar tiene una función de atrayente para que se enganchen aquí aminoácidos o elementos peptídicos que necesita la célula por medio de este gancho o de esta atracción, ¿no? Entonces es absorbido por el azúcar y luego ya la planta, la célula los jala hacia adentro, ¿no? Los mecanismos de absorción de nutrientes son dos: uno que es pasiva y el otro es activa. Uno gasta energía y el otro no. Entonces lo vamos a ver en ese sentido. Se encuentran aquí en la proteína, como les mencionaba, proteínas periféricas que están solamente a un lado. La D, por ejemplo, es una proteína periférica que está acoplada de percepción y transmisión de señal. Y la C es una proteína transportadora que está integral, está en toda la membrana. El B es un canal iónico. Atraviesan por él algunos iones específicos que ocupa la planta, por ejemplo, calcio, potasio, como también puede ser la proteína transportadora, que es más específica. Y la bomba de protones, que también es una proteína, esta pasa iones a través de la membrana para disolver afuera las moléculas y poder poner solubles los nutrientes que ocupa y poderlos jalar, ¿no? Entonces, los mecanismos de absorción son pasiva y activa, mencionamos, ¿no? De iones y solutos. El mecanismo 1 es de baja concentración, es de absorción activa, aquí se representa. ¿Qué quiere decir? Que pasa muy poca concentración de iones a través de ella. Y los de alta concentración son los que tienen un efecto multiplicador, es decir, que pueden pasar gran cantidad de iones a través de ellos. Generalmente esos son los canales iónicos. Entonces la absorción y transferencia de solutos se da por un potencial químico o por un gradiente de potencial eléctrico. En el potencial químico, la concentración del ion de un lado de la membrana es mayor que el otro. Entonces, químicamente hay una presión de este ion que está afuera para entrar hacia dentro de la membrana. Y cuando hay un potencial eléctrico puede resultar de la presencia de iones o partículas cargadas positivo o negativamente, están polarizadas, pero también depende de la carga del lado de la membrana con respecto al otro, ya que la membrana también tiene una polaridad o una carga. Entonces también por el potencial eléctrico es que puede ser absorbido un ion. Entonces los mecanismos de transporte pasivo son las bombas electrogénicas, la bomba de protones, que es la que pasa ATP a través de la membrana, la pirofosfato inorgánica, que atraviesan los fósforos inorgánicos, la bomba redox membranal
y los canales iónicos. Todos estos son de transporte pasivo, es decir, que no tienen un gasto de energía. La bomba redox es la que pasa azúcares, NAD, que son azúcares, ¿no? Para oxidar ahí adentro de la membrana y producir ATPs. Desde aquí se puede ver una membrana y cuáles son las funciones de todas estas, de estos iones, cómo son absorbidos. El catión calcio, por ejemplo, pasa por esta bomba de un solo canal. Esta es de cotransportador, pasa calcio y pasa hidrógeno a la vez. Si no está el hidrógeno presente, no pueden pasar estos iones. Esta es una ATPasa, que es una bomba que saca hacia el exterior hidrógenos por medio de un gasto de energía. Y este hidrógeno es el que acompaña al ion para pasar hacia adentro otra vez, ¿no? O el anión, también, que es también un nutriente, ¿no? Que son los fierros, el nitrógeno, el azufre, son aniones que también pasan a través de la membrana. Y la bomba de hierro, la bomba redox, entonces que tiene un gasto de azúcar aquí, se fosforila una molécula de azúcar para poder hacer un intercambio de hierro, ¿no? Y los canales iónicos que tienen un gran flujo de iones sin ningún gasto energético. Entonces el canal iónico es el único que hace su función sin un gasto energético. Todos los demás tienen que gastarse un ATP o un azúcar o una función, ¿no? Tiene que haber una función, tanto en la membrana celular como en la vacuola, que es para que guarden o almacenar nutrientes para usarlos después. Entonces, los canales iónicos en la parte exterior tienen una proteína sensora que identifica el ion que requiere. Por ejemplo, este es el potasio, que se representa con la letra K. La proteína identifica el potasio y este es absorbido a través del canal iónico. Y aquí en la parte interior tiene una compuerta, que esta compuerta es la que le da a esta proteína sensora, le da la señal para cerrarla o abrirla y poder meter los nutrientes hacia la parte interior. Entonces, si se dan cuenta, no hay ninguna restricción. El canal iónico es el que alimenta de nutrientes a la célula de manera directa, ¿no? En el transporte activo, aquí ya hay un gasto de energía, les mencionaba. Normalmente en el transporte activo hay que hacer un ATP para que pueda pasar el nutriente. Este complejo pues se requiere un gasto de energía, ¿no? Que es producido dentro de la célula. Como pueden ver aquí en esta representación de la imagen, el transportador activo hace este ion. Este ion quieres que entre a la célula, entonces hay un gasto energético para que el ion sea identificado y pueda pasar, ¿no? Esa es la diferencia entre el canal iónico y el transporte activo o el que gasta energía, ¿no? Entonces, los transportadores del tipo de antibióticos, valinomicina, nonactina, gramedicina, eniatina B, son ionóforos que tienen que ver con un peso molecular, entonces son selectivos estos transportadores, por ejemplo, a potasio más que a amonio más que a sodio, y tiene una selectividad muy alta de potasio sobre sodio, es decir, este transportador principalmente va a transportar potasio. En este caso, en eniatina tiene un peso molecular de 639. Este transportador tiene una alta selectividad primero por potasio, pero también pasa sodio, calcio y magnesio. Y la selectividad pues, es de 2.8, es decir, casi pasa igual sodio que potasio. En el caso de nonactina es amonio primero, después potasio, en la siguiente es potasio. Entonces, generalmente el potasio es el ion que más pasa a través de las membranas, porque el potasio es el que le da la turgencia celular. El potasio para las plantas es como el sodio para los humanos. Nosotros cada vez que nos ejercitamos necesitamos tomar una bebida energética a base de sodio para que nuestras células vuelvan a recuperar su turgencia, ¿no? Necesitamos volvernos a hidrolizar. Por eso tomamos el Gatorade, ¿no? O la bebida energética. Entonces las plantas, en lugar del sodio, ocupan el potasio, ¿no? Para poder estar en turgencia. Por eso vemos que es el principal elemento que la planta absorbe, ¿no? Entonces la absorción de iones y el metabolismo vegetal
tiene que ver con la selectividad de estos iones, ¿no? Entonces, hay diferentes iones que son más absorbidos por la planta, como les mencionaba ahorita. El potasio es el mayor absorbido, de acuerdo con esta gráfica, y el cloro, ¿no? Potasio y cloro, como pueden observar. Entonces, se concluye que la planta es capaz de absorber iones selectivamente, así el potasio, estando en la más baja concentración que todos los demás cationes en el estanque de agua, es el catión que se acumuló por mucho mayor cantidad en la vacuola. Por otra parte, la concentración de sodio en la vacuola se mantuvo a un nivel relativamente bajo, no obstante que la concentración del mismo en el agua del mar es alta. Entonces, estos aspectos avalan el concepto de las células de las plantas pueden tomar ciertas especies de iones de su ambiente y transportarlos hacia adentro, mientras que otros son excluidos. Esta es la absorción selectiva de iones. Entonces, la planta con estos transportadores va a absorber los iones que requiere. Por eso es que se explica el hecho de que hay algunas palmeras que se plantan en la costa pegado al mar y mucha gente cree que el echarles sal les va a ayudar a que tengan un mejor desarrollo, pero el efecto es que la palmera tiene la capacidad de seleccionar el potasio sobre el sodio, provocando que la planta pueda sobrevivir. En cambio, si ponemos plantas que no son tolerantes al sodio, inmediatamente se empiezan a marchitar y mueren. Entonces, lo que está pasando ahí no es que la planta ocupe sodio, la planta tiene la selectividad para escoger los nutrientes del potasio por sobre el sodio. No sé si queda la idea, ¿no? De esta parte, ¿no? Entonces, la movilidad de nutrimentos en el floema, generalmente el floema es el que hace la nutrición al revés desde la hoja hacia los tallos y las raíces, ¿no? Entonces trae los metabolitos elaborados que se dan en la hoja para nutrir a la planta. Entonces, dentro del floema, el potasio es de una movilidad muy alta. El magnesio, el fósforo, el azufre, el nitrógeno en forma de aminas, que son ya moléculas secundarias, y el cloruro de sodio, como sal. Son de movilidad media el hierro, el zinc y el cobre, y de muy baja movilidad el calcio y el manganeso. Por eso vemos deficiencias de calcio y de manganeso normalmente cuando tenemos un mal riego, ¿no? El transporte de agua a larga distancia en el floema se representa con la X, que está aquí, este es el floema. Y el floema es el que baja aquí. Entonces, en el tallo conectado a una hoja, la transferencia de xilema-floema está mediado por la célula T. Es decir, por aquí va a pasar los nutrientes que van hacia arriba, pero las células van a permitir que entren los nutrientes que van del xilema hacia el floema para poder hacer esta distribución, ¿no? Entonces, pero realmente el floema es alimentado por lo que hace la hoja. Por medio del xilema alimentamos a la hoja para que haga fotosíntesis y los metabolitos que se van produciendo regresan al floema para bajar y subir a diferentes partes de la planta y nutrirla. Entonces, aquí podemos ver brotes de crecimiento de la epidermis donde el nutriente entra a la vacuola por medio del vaso cilemático, entran a la vacuola de forma selectiva. La vacuola, la célula de las membranas, tienen selectividad. Dijimos que hay canales y hay algunas proteínas que permiten el paso a través de un gasto energético. Aquí está el gasto de un hidrógeno para que pueda entrar un anión. Entonces, los canales no tienen ningún inconveniente. Ya que están en el citoplasma, aquí todavía hay que hacer otro gasto energético para que pasen a la vacuola, ¿no? Entonces, esta es básicamente la función del almacenamiento. En plantas de ricino de 36 días de edad, se evaluó, por ejemplo, la savia del floema y la savia del xilema, y encontraron una concentración en el floema de una alta o una elevada concentración de potasio, así como de nitrógeno en forma de aminoácidos. Pero cuando se hace el xilema, pues vean cómo el xilema se reduce la cantidad de potasio casi a la misma concentración que el calcio. Y el nitrógeno es mucho más alto que en el sodio, que en el floema, así como el nitrógeno reducido. Entonces, el xilema hay una concentración, pero en el floema se aumentan los elementos que requiere la planta para su desarrollo. Por eso el floema
es el que hace la nutrición específica, ¿no? Para las plantas.